Ok, inicio entonces la grabación, empezamos. Vamos entonces ahora a lo que es el calcular lo que es el préstamo. Ok, en el caso anterior, lo que no sabíamos era cuánto íbamos a pagar por cada periodo, ¿sí? Cuánto se iba a pagar. Entonces, en este caso, resulta que se tiene, pues, se sabe cuánto se va a pagar y lo que se quiere saber es qué monto, pues, se puede pedir o cuál sería el monto del préstamo en el caso de que, pues, de que se cumpla con esta característica y es similar al caso anterior. Cuando decimos similar al caso anterior, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de una tasa de interés fija, ¿ok? Que no va a cambiar. Para este caso voy a aumentar un poco el zoom, ya que no vamos a construir esa tabla pues de los periodos en la parte de abajo, sino que vamos a calcular es el valor del préstamo, ¿no? Leamos entonces el enunciado, dice así: se ha tomado un préstamo que para poder pagarlo se tiene que abonar 200.000 al final de cada 3 meses durante 5 años a una cuenta bancaria que paga una tasa de interés anual del 20%. ¿Cuál es el monto del préstamo? ¿Ok? Esto es como cuando se plantean los casos de que, bueno, yo tengo para pagar esto, esta cantidad, vamos a ver cuánto pues me pueden prestar en ese caso. Entonces empecemos a armar pues acá la tabla. Empecemos por la tasa nominal que viene a ser del 20%, ¿sí? Tenemos una tasa nominal del 20%. La frecuencia, en este caso me están diciendo que lo voy a pagar cada 3 meses, ¿no? Entonces, trimestral. Y si es trimestral, pues quiere decir que estaremos haciendo 4 pagos en el transcurso del año, ¿sí? Entonces, nuestra tasa periódica va a ser entonces igual a la tasa nominal entre la frecuencia. Sí, deben ser, repito, la tasa de interés debe ser igual, siempre hay que igualarlas pues, al número de periodos, las veces en que hay que pagar. Ok, entonces ya pues calculamos el 5%. El pago, que esta vez ya no es una incógnita, ya lo sabemos, es de 200.000, ¿sí? Se va a realizar. Y entonces el periodo nos dice que va a ser por 5 años, entonces sería 5 años por 4, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 40, pues, perdón, 20 periodos, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a calcular cuál es el valor del préstamo o valor actual, que es como lo va a identificar Microsoft Excel dentro de sus funciones. Entonces nos vamos a ubicar acá en la celda F4 para calcular el valor actual. Vamos a la opción de funciones financieras y pues buscamos acá donde dice valor actual. Aquí está BA. Hacemos un clic ahí y pues vamos a identificar las mismas variables que estuvimos trabajando también anteriormente, ¿no? Entonces ya sabemos que es la tasa que viene a representar, pues, y va a depender de la tasa nominal de interés entre la frecuencia, aquí en este caso el IP, ajá, el número de periodos, acá van a ser 20, el pago, que ya en este caso sí lo sabemos, que viene a ser de 20.000. ¿Qué sucede? Porque aquí nos está dando un resultado en negativo. Para que, pues si vamos a pedir un préstamo, ese resultado debe tener un valor positivo. Entonces, para que ese valor sea positivo, ¿cuál es el que debe estar negativo? El que realmente se desembolsilla. ¿Cuál es? El pago, ¿verdad? Es algo que tú estás dando. Entonces, vamos a poner el pago en negativo, le doy Enter. Y ahora sí, el valor del préstamo, porque este es el dinero que entra, debe estar en positivo, es de 2.400.000,
92.000, o sea, casi 2.500.000, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, este sería ahora el resultado de nuestro segundo ejemplo. Si se pudiera aquí armar pues otra vez la tabla, no hay problema, pero ya ese no es el caso, sino cómo calcular pues en el caso de que la incógnita sea el valor del préstamo, entonces se utiliza lo que es la fórmula valor actual. Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Y ahora vamos a hablar de valor futuro. ¿Ok? Sigue estando el caso de la tasa fija. ¿Sí? En el anterior no aparece este cuadro, pero en realidad pues los casos anteriores también se trataban de tasa fija, es decir, que no cambian durante el proceso, los años en que se está haciendo el pago. Entonces, vamos a ver un caso de valor futuro con una tasa fija y pues más adelante vamos a ver también cálculo de valor futuro con tasa variable. Entonces, vamos a ver este caso. Dice así, dice, un joven recibe el dinero de sus padres para que elija entre pagar la universidad privada. Mira, aquí están 10 millones de pesos, es lo que le va a costar todos los años de su carrera. Y le dice, o entrar a la universidad pública, tomar ese dinero, dice, invertir el dinero de tal forma que lo retire a futuro. Es decir, cuando termine su carrera. Entonces, decide invertir en un proyecto financiero en donde ganará el 8.5% de interés anual durante los 5 años pues, que va a durar su carrera. ¿Qué monto obtendrá después de esos 5 años? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a identificar las variables de nuestro ejercicio. Entonces, aquí nuestra incógnita se llama valor futuro. Recuerden que ahorita lo estuvimos observando, dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo lo vamos a calcular. ¿Sí? Bien, muy bien. El valor actual entonces, ¿cuánto es lo que está depositando el muchacho para que gane, intereses a futuro? Estamos hablando de 10 millones, ¿ok? Es algo que se está desembolsillando, de manera que posiblemente el valor de esta variable deba ser negativo, porque es dinero que está saliendo, ¿ok? Muy bien. Aquí en el caso de la frecuencia, ¿sí? Nos dice pues que es durante los 5 años, ¿sí? No es algo que se les va a estar pagando por cuotas, sino es que simplemente se va a tomar en cuenta la tasa pues, de interés anual. No se habla de que va a ser fraccionada, así que se toma la tasa de interés que se está presentando, en este caso 8.5% de interés al año. Bien, bien. ¿Y el número de periodos cuál es? O sea, van a ser por 5 años. ¿Ok? Pues no calculamos aquí el IP porque, repito, no hay pues una tasa periódica ya que el cálculo es nominal, ¿ok? Al año. Muy bien. Entonces, serían solamente las variables que vamos a trabajar. Entonces, ahora sí nos vamos a ubicar acá donde dice valor final, sí, lo que es el valor final. Vamos entonces, o valor futuro, perdón. Vamos a fórmula financiera y vamos para este caso vamos a elegir el que dice valor futuro, DF. Aquí está. Muy bien. Vemos que las variables, pues repito, son similares. Entonces aquí tenemos una tasa que es nominal, así que pues se toma directamente de nuestra variable tasa nominal, pues en este caso al 8.5%,
el número de periodos, pues que son los 5 años, y por último, pues el valor actual, que es el pago que se está haciendo, estamos hablando de los 10 millones, y es lo que yo les estaba comentando. Vean que acá me aparece en negativo, ¿sí? Lo que quiere decir que el pago, o sea, que es el dinero del muchacho, pero bueno, se está desembolsillando, debe estar en negativo porque está saliendo, ¿ok? Muy bien. Ah, perdón, esto no va acá porque esto es el pago, pero estas son las cuotas. Estamos hablando es del valor actual, disculpe, el valor actual. A pesar de que aquí aparece el pago, nosotros no estamos realizando pago, así que el pago lo vamos a dejar, perdón, en cero. Ahí me agarró frebases eso, ¿sí? Y lo que sí se va a llenar es acá lo que es el valor actual. Entonces seleccionamos acá el valor actual y repito igual, vean que pues me aparece en negativo, quiere decir que nosotros tenemos que colocar este valor actual en negativo porque se está desembolsillando. Hacemos clic en aceptar, voy a colocar aquí el valor actual en menos 10 porque repito, estoy soltando esta plata, está saliendo, y la que va a entrar luego de 5 años va a ser el de 15 millones 36.566,90 pesos. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser el cálculo de lo que es el valor futuro considerando una tasa de interés fija. ¿Sí? Una tasa de interés fija por 5 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos terminado con este otro ejercicio, el de valor futuro. Vamos a ver ahora qué sucede con un caso donde este valor futuro, pues sí va a tener una tasa de interés variable, ¿ok? Vamos a tener unas tasas de intereses que van a variar porque pues aquí sí se va a tomar en cuenta pues condiciones que van a afectar ese porcentaje de interés o el valor pues, de ese activo dependiendo de algunos cambios. Vamos a ver cuáles son esos cambios o vamos a ver cuáles son esas características que van a hacer que ese activo pues vaya asumiendo un porcentaje pues mayor en la medida en que pasan los años. Vamos a ver cuál es el caso. Entonces, la fórmula que vamos a trabajar se llama valor futuro plan y dice se aplica cuando las tasas de intereses están variando. Este es el primer ejercicio que vamos a trabajar con tasas variables. Pero pues en el campo real parece que es el más común. Dice entonces así, se hará el proyecto de la construcción de una vía del metro en un sector abandonado de una ciudad. Se le propone a una persona, a una institución, dice, se le propone hacer la inversión de la compra de una casa que se encuentra en este mismo sector y cuyo costo actual no es muy alto. Se proyecta que para cuando esté listo el metro, en 8 años, el costo de la casa pues será aún mayor. Es decir, en función de este cambio que va pues a tener la zona, estas propiedades van a adquirir un valor mayor. ¿Ok? Entonces, como la construcción o el desarrollo de ese proyecto del metro se va a tardar 8 años, pues obviamente en un principio, en un inicio, esa tasa de interés no va a ser muy alta. Y que en la medida en que se vaya pues desarrollando ese proyecto hasta que esté listo, va a tener una tasa de interés máxima de un 10%. Entonces, ante este proyecto que se propone, vamos a decir que esa casa tenga un valor que no sea mucho de 80 millones, vamos a suponer. Perdón, 8 no, 80. Vamos a agregar, vamos a suponer que por ahora cuesta 80 millones, ¿sí? Y que va a tener pues un costo mayor, se propone comprarla para revenderla pues más adelante cuando el proyecto ya esté listo, con pues unas tasas de interés variables.
Entonces, ¿cuál va a ser ese valor futuro? Entonces, en este caso, la fórmula que vamos a utilizar se llama valor futuro plan. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ubicar acá, en esta Profe, celda. ¿lo pueden ampliar un poquito, porfis? Ok. Ajá, hemos colocado acá donde dice costo inicial, le hemos dado un precio de 80 millones de pesos a esa vivienda. Y entonces, vean, no hay una tasa de interés fija, sino que es variable. Y que es variable dependiendo de ese proyecto. Muy bien, entonces me coloco acá donde dice valor futuro, voy a funciones financieras y voy entonces donde dice valor futuro plan. Seleccionamos acá y miren que aquí solamente en los argumentos me aparecen dos. El principal, que viene a ser el valor presente. ¿Cuánto es el valor presente? 80 millones. Y luego viene la programación, que debe ser el rango de celdas que contiene. Nos vamos a ubicar aquí en programación y entonces seleccionamos el rango de celdas que contienen el porcentaje, pues, de estos intereses que van a ir variando. ¿Sí? Entonces, seleccionado, pues ya estos dos, aquí ya vemos un resultado, hacemos clic en aceptar y nos dice pues que para cuando el proyecto ya esté listo, después de esos 8 años, la vivienda, pues, esa casa va a tener pues un valor de 113.807.452.000 pesos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de todo esto, pues se hacen algunos análisis, pero la persona verá si hace o no hace pues esa inversión. Recordando que el dinero en el momento actual tiene pues un peso y se tiene que calcular también para dentro de 8 años cuánto lo tendrá. Recuerde, la inflación y toda esa serie de cosas influye, entonces por esa razón el análisis para mirar, uno puede decir 80 millones y te vas a ganar 113 millones, o sea, vas a tener una diferencia aproximada de unos 30 millones tal vez, o algo. Bueno, mirar un poco ahí si realmente pues vale perdón, 30 millones, no, unos 3 millones, perdón, 3 millones. No va a haber mucho la diferencia. Ok, seguimos entonces a valor presente. Vamos a ver cómo se calcula lo que es esto de valor presente. Voy a ampliar el zoom. Ok, aquí es al revés. Aquí se parte de que se sabe el costo de algo a futuro y entonces ahora necesitamos calcular qué costo tiene actualmente. Entonces vamos a ver cuál es este caso. Aquí también pues estamos hablando de un porcentaje o de una tasa anual fija, ¿no? Y se permite hallar el valor presente de una inversión. Dice lo siguiente. Una constructora realiza una preventa de apartamentos dando una oferta de compra para aquellos que lo adquieran en el inicio de la construcción. Se estima que para el momento en que esté terminada la obra, en 3 años, los apartamentos tendrán un costo de 250 millones, con una tasa estimada del 9% anual. ¿Cuál es el costo actual de estos apartamentos? Entonces, bueno, eso nuevamente es otra propuesta de inversión. Vemos que acá tenemos nuevamente pues la fórmula de valor actual, ¿sí? Entonces, solo que aquí vamos a ver que tenemos en este caso dentro de las variables el valor futuro. Entonces vamos a arrancar con esto. Dentro de 3 años va a tener un valor de 250 millones. ¿En cuánto estará vendiendo o en cuánto irá a vender
esta constructora, estas casas, si las compraras ahora cuando todavía no están listas, ¿qué precio debes tener ahora? Entonces vamos a ver, tenemos una tasa anual del 9%, pues no hay pagos que se van a hacer de manera fraccionada, así que el número, la frecuencia pues es anual, se coloca 1 y el número de periodos pues va a ser igual a 3, o sea, va a ser dentro de 3 años. ¿Qué otra variable necesitamos colocar? Pues sí, ya. Entonces vamos a aplicar nuevamente la fórmula valor actual. Vamos a financieras y vamos a buscar entonces nuestra fórmula valor actual. Perdón, valor presente, perdón. Bueno, sí, había utilizado la expresión valor presente, me equivoqué acá, pero en realidad es la fórmula, sí, valor actual. Es el otro término pues que se maneja, pero en Excel se va a trabajar el valor actual. Entonces, la tasa es lo primero que vamos a seleccionar, elegimos el 9%, la frecuencia, el número de periodos, aquí está el 3, en pago, bien, recordemos, esto de pago va en 0 y lo que vamos a ver es lo que es el valor futuro. El valor futuro de cuánto es de 250 millones, ¿ok? Bien. Y vean que siempre pues el valor no va a aparecer negativo, pero miren lo que son las cosas. Aquí en este caso pues sí, lo vamos a dejar en negativo porque se trata de algo que yo voy a pagar en ese momento, ¿sí? Es lo que vamos a pagar, así que el resultado va a ser negativo. Entonces, pues según los cálculos, con esta tasa de interés estimada del 9%, pues la constructora daría para que tú compraras pues estas viviendas en 193 millones y que calcula pues que para dentro de 3 años ya va a tener lo que es su valor de venta, que va a ser estos 250 millones. Y pues nuevamente se considera pues ya el hecho de tomar una decisión de comprar o de no comprar. Pero entonces es para que veamos cuál o cómo pues se aplican estas fórmulas. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso, valor actual para calcular pues cuál es el valor de una inversión pues en el presente. Y bueno, ya tenemos este último ejercicio que es el valor presente neto, que pues va a tener una serie de variables. Vamos a explicar un poco qué sentido tiene esta tabla que tenemos acá. Muy bien, dice así. Bien, se usa para evaluar inversiones. Bien, hay inversiones, hay negocios, vamos a decirlo de esta forma, que siempre que se proponen, te dicen, mira, bueno, es que tú si compras esto o haces este negocio vas a tener una ganancia mensual o semanal o trimestral de tantos miles de pesos, ¿ok? Y pues se estima que en un inicio no vas a llegar a ese tope, pero pues va a ser un poco menos, pero ya luego en que estés encaminado, pues sí vas a tener un ingreso fijo, ¿ok? O pudiera decir un ingreso promedio. Entonces te dice así, se propone la inversión de la compra de una máquina purificadora de agua cuyo monto es de 6.985.000, el cual garantiza un flujo de efectivo de 782.000 por 10 meses. Entonces estamos hablando de meses. Con una tasa del 8% anual, la máquina dejará de trabajar, o se dejará trabajando por 3 años y luego se desecha. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ya pasados los 3 años ya no va a servir, entonces considéralo si
puedes o quieres hacer una inversión con ello. Entonces vamos a empezar aquí, vamos a trabajar con lo que se llama valor presente neto, ¿ok? Entonces vamos a empezar pues a calcular sus variables. La tasa nominal nos dice que es de el 8%, ¿sí? Es del 8%. Y pues que la frecuencia nos dice acá que va a ser en meses. Entonces quiere decir que si estamos hablando, independientemente de que sean 10 meses, estamos hablando de ganancias mensuales. Entonces esta frecuencia debe ser dividida entre 12, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, tenemos 36 meses, ¿por qué? Vamos a calcular entonces lo que vendría a ser la tasa periódica, que vendría siendo la tasa nominal entre la frecuencia del 0,67% y el número de periodos me dice entonces que va a ser por 3 años que vamos a estar trabajando pues con esa máquina. Entonces, como es mensual, ¿sí? Serían 3 años por 12, que es la frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos acá nuestro valor actual. Vamos a colocar el monto de la inversión que viene haciendo este monto que está acá, que le dije ya, la inversión inicial. Y pues obviamente debe estar en negativo porque es el dinero que va a salir. ¿Ok? Muy bien. Entonces se construye esta tabla donde se considera pues que tú en el primer mes, como les había dicho, o vamos a decirlo así ya de una vez, en los ¿qué? En los 6 primeros meses pues no vas a ver efectiva ese ingreso pues que te dicen que vas a alcanzar cuando ya tengas el negocio, pues por cuestiones de publicidad, por cuestiones del sector X, ¿sí? Y que pues en la medida se proyecte o se estime que ya pues ya a partir de los 7 meses, bueno, vas a tener un flujo fijo constante promedio de 782.000 pesos, ¿ok? Bien, todo esto son cálculos, estimaciones, no se sabe si de verdad va a ser así, bueno, todo siempre es bien. Ok, entonces vamos a calcular ahora sí lo que es el valor neto actual, ¿ok? Valor neto actual es lo que es el nombre de la fórmula que pues utiliza Excel para calcular lo que es el valor presente neto. Entonces vamos a buscar acá BNA, valor neto actual. Hacemos un clic ahí y vemos que pues nos muestra para colocar o llenar solamente dos variables o dos argumentos. Uno de ellos pues obviamente es la tasa. Recuerden que si es algo que se calcula al mes debe ser mensual, ¿sí? Debemos igualar. Y entonces donde tenemos lo que es la inversión, acá en lo que es el valor 1, vamos a seleccionar, ojo, desde la inversión, porque tú tienes que meter el dinero que vas a gastar y obviamente también el que proyectas que vas a ganar. Entonces seleccionamos desde esta inversión inicial y hasta este periodo 36, o sea, estos 36 meses, estos 3 años, y vamos a hacer clic en aceptar. Y entonces nos estiman, nos dice que va a haber una ganancia neta, quiere decir, ya restándole lo que es la inversión que tú vas a hacer, ¿ok? De 15.230.000 pesos, para redondear un poco, ¿ok?
Entonces, esto es lo que es la proyección, ¿sí? Si decides, ¿ok?, hacer una inversión, recordemos que pues esto siempre se basa en estimados, no quiere decir que a la final esto vaya a resultar así, pero bueno, es la fórmula. ¿Ok? Eso vendría a ser entonces nuestra última fórmula financiera.